Muy bien, intervención divina, reflexiones para un corazón anclado a Dios. ¿Cómo ven ustedes estos tiempos de nuestros días? ¿Son días muy malos? ¿Muy malas noticias? ¿Aumenta la maldad? ¿Han visto lo que pasa con nuestros niños, con los embarazos, con las familias, el desborde de la inmoralidad en la televisión y en la música? Y se pregunta usted, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Y en ocasiones también nos preguntamos, ¿cómo obra Dios en tiempos de tanta maldad? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo obra Dios en tiempos de tanta maldad? ¿Qué es lo que hace Él para intervenir esas situaciones tan grotescas que chocan con su palabra y con la fe que ha puesto en nuestras vidas? El libro de Reyes, como lo mencionaba ahorita el pastor, nos pone de cara con una condición latente en el corazón del ser humano, en la suya y en la mía. Una condición que es negativa para con nuestro Creador y es la infidelidad. Las criaturas, nosotros los seres humanos, reconocemos que hay un Creador, otros se niegan todavía a aceptarlo, pretenden que vinimos de la nada, ¿cierto? Pero cuando intensifican el asunto, chocan con justificar muy bien esos planteamientos. Nosotros como criaturas de nuestro buen Creador, amamos y esperamos siempre sus buenas obras, pero no estamos dispuestos a corresponder su bondad con la obediencia a su palabra, con la obediencia a su llamado. El resultado, iglesia y amigo que me escucha, es que un corazón que no corresponde la bondad de su Creador tiende a alejarse y lo ha hecho cada vez más y más de Él, envolviéndonos en una vida de maldad que se intensifica y se ha venido intensificando hasta provocar la ira del Señor. Y aunque el ser humano se niega a reconocer a su Creador, intensificando incluso su maldad, desafiándole, Dios nos recuerda que Él está allí para intervenir dicha maldad con su palabra, sus juicios y también con su fidelidad. Le invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 a 6. Allí vamos a estar haciendo nuestras reflexiones basadas en esta porción de la Escritura. Usted dirá, pero ya no hicimos una lectura y meditación el domingo pasado por medio Angélica y tomamos parte de este pasaje para ello. Sí, pero hoy vamos a hacer entonces 3 reflexiones que se desprenden de allí y les voy a mostrar entonces el propósito de las mismas a la luz de esta porción. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Intervención divina, reflexiones para un corazón anclado a Dios. Durante varios domingos hemos reflexionado sobre la importancia de ser fieles a nuestro Dios con un corazón anclado a Él. Algunos reyes de Judá y prácticamente la totalidad de los reyes de Israel se han caracterizado por gobernar la nación de nuestro Dios sin hacer reconocimiento de Él ni de su ley. Todos han abandonado al Señor y han tomado malas decisiones
en función del pecado y de la maldad que se les antojaba. En Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 29 a 34, se nos habla del rey Acab. De él se nos dice que hizo más mal que los que le antecedieron. Y esta frase tiene las implicaciones de una intensificación. No solamente es el aumento de obras malas, sino la intensificación de las mismas, como no lo habían conocido los que lo antecedieron. ¿Y cómo es que Acab intensificó la maldad en sus días? Oficializó el culto pagano en la nación de Israel, básicamente en la sección del norte. Hizo un templo para Baal, nos dice esta porción de las Escrituras. Y además de hacer el templo, montó entonces a esta imagen y le puso al lado su consorte, es decir, su esposita o su pareja, Astarte. Esto tiene implicaciones muy fuertes para la vida espiritual de la nación en su momento, pues el culto a estas divinidades pretendía asegurar elementos indispensables para la fertilidad de la tierra, para cosechas abundantes, pero también para la fertilidad en los animales. Recordemos que las sociedades del Libro de Reyes eran completamente agrícolas. Sus dinámicas económicas giraban alrededor de la siembra-cosecha y también en la producción de su ganado. Baal y Astarte dan la fertilidad y el éxito solo cuando ellos como pareja tienen encuentros sexuales. Entonces, en sus encuentros sexuales, el cielo tiene que enviar la lluvia para fertilizar la tierra. Pero también hacen que los ganados, en su versión macho-hembra, se junten para aparearse y de esa manera puedan tener sus crías. Para que Baal y Astarte puedan tener sus encuentros sexuales, es necesario estimularlos a dichos encuentros sexuales. Por eso es que el sistema cúltico que implementa, en este caso el rey Acab, y que vivían las naciones a su alrededor, giraba en torno de los ritos sexuales. Podemos imaginarnos entonces cómo Acab indujo a la nación de Israel a una gran inmoralidad, y con ella intensificó también el abandono del Señor que ya esta nación venía mostrando. Con Acab, la apostasía de Israel había alcanzado su punto más alto. Era la hora más oscura en la historia espiritual de esta nación. Pero no solamente ello, también él, Acab, y su esposa Jezabel habían determinado contra viento y marea implementar esfuerzos para erradicar completamente la fe de los elegidos de Dios que todavía moraban o habitaban dentro de esta nación. No obstante, en la más densa oscuridad de esta nación, Primero de Reyes 17, 1-6, nos deja ver cómo nuestro Dios determinó intervenir la lluvia y el rocío necesarios para la fertilidad de esta tierra y de sus animales. Así como la maldad aumentó, nuestro Dios también manifestó que tenía un límite, una capacidad para aguantar la maldad del ser humano. Es sobre esta intervención divina, iglesia y amigos que me escuchan, que deseo compartirle entonces 3 reflexiones, porque en ellas podemos vislumbrar el obrar del Señor en nuestros días, días de densa oscuridad. El ser humano ha decidido abandonar a nuestro Dios, pero nuestro Dios ha determinado intervenir su maldad. Entonces, la primera reflexión de las que quiero hablarles es que la palabra de nuestro Dios resplandece en la más densa oscuridad. Acab había decidido intensificar la maldad en sus días. Pensó que podía seguir adelante sin ningún impedimento. Y nos cuenta el pasaje, comenzando en el versículo 1 de Primero de Reyes 17, que el Señor le pone de por medio en su camino a Elías.
Y no voy a ahondar un poco en eso porque ya Angélica el domingo pasado nos habló muy ampliamente sobre estas situaciones. Y Elías se aparece como mensajero de la palabra del Señor en la hora más oscura de la historia espiritual del pueblo de Israel. Elías, cuyo nombre declaraba abiertamente: mi Dios es Jehová, es un hombre con un corazón anclado a nuestro Dios, un siervo determinado a dar testimonio de la verdad y de la pureza de la palabra de nuestro Dios. Acab y la mayoría del pueblo de Israel pensaron quizás abandonar al Señor del todo por su nueva ingeniería religiosa. Pero nuestro Dios no se había desentendido de ellos. Por eso nuestro Dios les sale al encuentro con su palabra, dejándoles ver a ellos que seguía activo en medio de la tierra que Él les había dado a su pueblo redimido. El aumento y la intensificación de las obras de maldad no habían sido ni serán un impedimento, muchas gracias, para que la palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios haga lo que Él desea y cumpla sus propósitos, según lo declara Isaías 55:11. La palabra de nuestro Dios fue hecha para permanecer en el tiempo y sobre toda circunstancia, por muy oscura que sea. Teniendo esto de presente, nuestro buen Señor Jesucristo en Mateo 24:35 declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de nuestro Dios fue hecha para permanecer en los días de la humanidad, pero también en la eternidad. Es una palabra poderosa, es una palabra que tiene la capacidad de levantarse por sí misma, aun cuando la quieran opacar, aun cuando la quieran desaparecer, aun cuando la quieran invisibilizar. El Evangelio, el que tenemos cerca de nosotros, también contiene estas mismas palabras y las proclama. Y hace algo maravilloso en nosotros los seres humanos. Pone la palabra de nuestro Dios en nuestra boca, en nuestros corazones, para que confesemos a nuestro Señor Jesús como Señor y creamos que Él fue levantado de los muertos por la perfección de su obra y por el poder que hay en Él. Y cuando nosotros le confesamos y cuando nosotros le creemos, entonces recibimos su salvación. Romanos 10:8-9. Cuando el Evangelio se proclama también en días de oscuridad, tiene la capacidad de denunciar las obras infructuosas de esta oscuridad. Efesios 5:11. Tienes el Evangelio en tu corazón y en tu boca. Has declarado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Esta palabra tiene un propósito que va más allá de lo que tú guardas en tu mente y tu corazón. Fue hecha para resplandecer en medio de la oscuridad. Por eso el Evangelio, cuando se cree con toda intensidad, no puede ser callado. Fue hecho para ser proclamado. Y así como nos alumbró a usted y a mí, nos confrontó y nos exhorta en nuestras decisiones, en nuestro pecado, también a voz en cuello nos dice: suéltame, para que otros también sean confrontados en su oscuridad. La segunda reflexión de la que quiero hablar a la luz de Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1-6, es que nuestro Dios envía sus juicios en la más densa oscuridad. Y esto no se puede ocultar, esto no se puede minimizar, porque lo que está pasando aquí en el pasaje que trajimos a colación en esta mañana, eso es un juicio. La decisión de Acab
de la que comentamos al principio, provocó la ira del Señor. En su ira, el Señor envía su juicio de sequía. Y con la sequía vendría el hambre, un hambre muy intensa. De esta manera Dios determinó intervenir la situación para mostrarles a ellos, pero también a nosotros, entre otras cosas, que Él sigue al control de las fuerzas de la naturaleza, porque son suyas. La tierra, la lluvia, la fertilidad, las cosechas dependen completamente de nuestro Señor. Y para manifestar su desagrado con el pecado, les cerró los cielos y les endureció la tierra. Baal, con toda la proclamación que tenía en medio del pueblo de Israel, no podría revertir esta sentencia. Por supuesto, la sentencia implicaría sufrimiento, pues traería muchas privaciones para el ser humano allí en su momento, pero también para los animales de la tierra. Y este sufrimiento tenía un propósito, iglesia. El cielo cerrado y el suelo agrietado lo hizo el Señor para llamar la atención del pecador, para que de esta manera, en medio de su dolor, de su tristeza, de su lamento, y esperaría uno de la vergüenza y la confusión, consideraran regresar al Dios del pacto confesando sus pecados. No obstante, notamos una triste realidad. El sufrimiento que es consecuente con los malos caminos, del que estamos hablando en esta mañana, hay otro tipo de sufrimiento, lo permite el Señor también para sus siervos, para sus hijos, pero este sufrimiento consecuente con los malos caminos, con la maldad, no necesariamente sensibiliza el corazón del pecador para que sea más susceptible a la palabra y el llamado celestiales. Y aquí tenemos que pensar con mucho cuidado cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios que haga algo, y Él finalmente lo hace en medio de la maldad o la oscuridad. Pero si pretendemos que con eso cambie el corazón del pecador, estamos muy equivocados. No necesariamente sucede. Pasa como con los milagros. Que el Señor hiciera un milagro para que cambiaran. ¿Y cuántos milagros no hizo en su peregrinación en la tierra? Y conocemos por los evangelios la resistencia. Estos juicios en los días de Acab y el profeta Elías, tristemente no hicieron más sensibles el corazón de este rey, su esposa, y de la mayoría de esta nación. Ahora, esto no es una novedad. Recordemos, por ejemplo, en Éxodo el caso del faraón y los egipcios ante las plagas de nuestro Señor. A pesar del sufrimiento infligido, sus corazones fueron obstinados hasta el punto de encontrar la muerte, pretendiendo tener una lucha frontal con el Dios omnipotente, hasta que se ahogaron en el mar. Hasta allá lo llevó la dureza. El sufrimiento infligido en la sequía de los días de Elías tampoco fue beneficioso en el corazón de Acab y su esposa. Recordemos también, iglesia, los 70 años de exilio de los judíos en Babilonia y Persia. Fue un gran sufrimiento a causa de la reiterada desobediencia. ¿Y qué esperaríamos con este sufrimiento durante o al finalizar? Un cambio, una transformación en sus corazones, en la mayoría de ellos, pero no fue así. Miremos algunos apartes de Esdras capítulo 9, cuando ya han retornado a la tierra y la triste realidad a la que se enfrenta Esdras. Esdras capítulo 9, y voy a leer algunos apartes del versículo 1 y versículo 13 y 14. Después de todo esto, se me acercaron los jefes. Bueno, Esdras está trabajando sobre la reconstrucción del templo con los que han regresado a la tierra.
Después de todas esas obras que venían realizando, se le acercaron los jefes y le dijeron: el pueblo de Israel, incluso, miren, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, qué esperanza, Señor bendito, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Después de un sufrimiento de 70 años, qué dureza para rendir su corazón al Señor y servirle con toda fidelidad. Continuando por el verso 3, Esdras se postra angustiado ante el Señor y eleva en medio de su angustia un clamor. Y las últimas palabras de ese clamor, mire lo que él reconoce y también lo que se cuestiona. Después de lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? Esto no es un asunto de cuán largo sea un sufrimiento o intenso, un sufrimiento infligido por la maldad, por el pecado, el juicio de nuestro Dios. Esto es un asunto de la dureza del ser humano para aceptarlo y humillarse delante de él. Nuestro Dios tolera la maldad y la infidelidad de la humanidad hasta cierto límite. La maldad, iglesia, siempre irá en aumento, y no solamente en aumento porque aumenta la población y aumenta también las formas de hacer la maldad, sino que se intensifica. Y esa fue una de las señales que nuestro Señor Jesucristo le dejó a su iglesia para estar alerta a los días de su regreso. El aumento y la intensificación de la maldad con formas que ni siquiera hemos escuchado hasta este momento, pero que son perversas, desastrosas, que llevan a muchos seres humanos sin el Señor a deprimirse y a quitarse la vida. Eso está aconteciendo. Eso somos nosotros, alejados de nuestro Dios por causa del pecado. Por eso nuestro Dios tiene que enviar sus juicios en cada nación, porque su capacidad de aguante se sobrepasa y Él tiene que levantarse a intervenir y corresponder con sus juicios nuestras maldades. Ante sus juicios, algunos harán caso al llamado del Señor a un arrepentimiento, pero otros seguirán resistiendo su corazón a humillarse, preferirán tomar el camino de maldecir a Dios y morirse, sabiendo que es obra de Dios los juicios, prefieren maldecirlo, seguir con la terquedad de su corazón en una lucha frente a frente hasta terminarla con la muerte, sabiendo que terminarán por vencidos. Miren cómo se significa esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 a 11, en el despliegue de los juicios divinos por medio de los ángeles. Retomo algunos apartes, versículo 9 y versículos 10 y 11. Después de que se están desplegando los juicios divinos, mire lo que registra este precioso libro. Pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre estas plagas, maldijeron su nombre. Versículos 10 y 11. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas
obras. Esto ha sido un golpe fuerte para los que pensábamos que la pandemia iba a traer cambios en nuestras sociedades y en nuestro mundo. Y no sabíamos las cosas que nos esperaban posterior al sufrimiento. La tercera reflexión, iglesia, que quiero traer a colación es que nuestro Dios es fiel con sus fieles en la más densa oscuridad. Venimos diciendo que nuestro Dios interviene con sus juicios, el pecado de la humanidad, la maldad, para recordarnos a los hombres que Él sí está en medio de la tierra. ¿Ha escuchado mucho? ¿Y dónde está Dios? Préstenle atención, que se está revelando. Y no solamente para eso, para mostrarnos que Él sí conoce a los que son fieles. Por eso cuando manifiesta sus juicios a las naciones desde la antigüedad, hace diferencia entre los impíos y su pueblo. Eso queda registrado también en Éxodo, en su capítulo 11, y todo lo que hace referencia a sus juicios y la distinción con el pueblo llamado para ser redimido. Esto nos muestra, iglesia, que nuestro Dios sabe proteger a su pueblo de su propia ira, poniéndolo a salvo. Él puso a Elías a salvo. Nosotros vemos que le mandó a que se refugiara, ya también de esto nos habló Angélica el domingo pasado, que se refugiara por allá en unas rocas donde también pasaba un arroyo, ¿cierto? El arroyo de Querit. Él puso a Elías a salvo allí por dos razones. La primera razón por la que lo hace nuestro Dios es porque el amor al pecado es más fuerte que el miedo al sufrimiento. El amor al pecado es más fuerte que el miedo al sufrimiento. Y Elías iba a ser odiado por Acab y los suyos, odiado hasta el punto de perseguirlo para quererlo acabar, desaparecer. Y nuestro Dios no le iba a dejar en sus manos a este pecador la vida de un fiel suyo. Y la segunda razón por la que nuestro Dios nos pone a salvo en medio de su ira es porque la debilidad del ser humano ante los juicios divinos nos hace incapaces de proveernos refugio. De allí que a Elías se le dé direcciones explícitas en donde buscar y encontrar amparo de la ira de nuestro Dios. Ante su propia debilidad puesta de manifiesto, Elías, como cualquiera de nosotros, iglesia, no tenía otra opción que depender de Dios para su salvación. La ira de nuestro Dios hace referencia a la indignación que siente nuestro Dios contra el pecado, su enojo, su retribución hacia las obras de maldad. El libro de Apocalipsis también, lo vuelvo a traer a colación, describe que en los días venideros, en los cuales Dios, nuestro Dios, derramará su ira sobre el mundo pecador, los hombres pedirán a gritos que las peñas caigan sobre ellos y los escondan de la ira de nuestro Dios. Apocalipsis 6:16. Pero los que tenemos el corazón anclado a nuestro Señor Jesucristo, poseemos esta confianza. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del cielo nos ha puesto a salvo y nos protegerá de su propia ira en estos días o con el regreso de nuestro Señor. Esa es la confianza que tiene el pueblo que confía en el Señor Jesucristo. El Señor nos pondrá salvo de su ira, nos sustentará, nos protegerá. Lo hizo con Elías, lo seguirá haciendo con nosotros en nuestros días. Al igual que Elías, iglesia, Cristo nos ha hecho portadores de su misión, salirle al paso al pecado, a las obras de oscuridad, de maldad, anunciando su palabra veraz y poderosa.
Debemos recordar que si nos encontramos también en horas oscuras, las horas oscuras del final de los tiempos, como también nuestro Señor nos lo advirtió. En estas horas de tanta oscuridad, iglesia, también se está haciendo un esfuerzo decidido por erradicar la fe de los elegidos de Cristo. Y si usted no lo ha notado, está dormido. Por eso es que el Espíritu Santo nos inquieta a que no nos quedemos callados. Permitamos que la palabra entonces también resplandezca por medio de nosotros. Pensemos por un momento en lo que pasaría en nuestra nación, en la maldad de nuestros días, en lo cercano a nosotros, si la iglesia de Cristo asumiera con la misma determinación del profeta Elías la proclamación del mensaje divino para el pecado y los pecadores, para que vengan en arrepentimiento y salvación de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué estaría pasando en nuestra nación si esa fuera la determinación de la iglesia de Cristo? El aumento e intensificación de la maldad en nuestros días va a ser intervenida por nuestro Dios. Y eso tiene implicaciones también para nuestra nación y para todas las naciones de la tierra. Nuestro Dios nos ha tratado con benevolencia en medio de nuestras maldades por el pueblo que mora en esta tierra. Esa es la compasión que Él ha tenido de nuestra nación. A veces pienso en esto y me espanto de lo que puede acontecer consecuencia de nuestras obras de maldad. Y le digo, Señor, gracias por aguantar tu ira para con Colombia. Es increíble todo lo que pasa, la dureza, las formas de inventarse el mal son aterradoras, desastrosas. Todo el sufrimiento que nos rodea por nuestras malas acciones. No nos has tratado como mereciéramos, porque hay un pueblo que te clama y por el que te compadeces y lo guardas de tu ira. Pero lo va a hacer. Y algún día lo hará para toda la tierra con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será el día y la hora de nuestro Señor Jesucristo? Aquí está la clave. Cuando el Señor sienta que ya no tolera más la maldad de la humanidad, ahí se aparece. Por eso nos mandó a estar preparados. Hay una triste realidad en los juicios que el Señor puede enviar en medio de la maldad de nuestros días. No necesariamente va a traer el arrepentimiento. Sin embargo, como iglesia debemos orar continuamente por los que están en la oscuridad, por las angustias y horas de calamidad como la que hemos vivido durante estos últimos meses o 2 años. Oremos para que estas horas difíciles de angustia sean propicias para la salvación de todas las personas en nuestra nación, en nuestro barrio, en nuestro municipio. Hoy más que nunca necesitamos proclamar el Evangelio y esforzarnos para que la iglesia sea extendida. Y en lo que a nosotros nos toca, entender que nuestro Dios ha traído el redil de Itagüí aquí a San Pío, para impactar también a sus alrededores, de tal manera que los que están en la oscuridad abandonen sus obras de maldad y sean abrazados por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina viene, iglesia, y hay que huir de ella. Todos queremos huir de ella, pero no podemos pretender que huiremos de ella y encontraremos un refugio. La única forma de encontrar ese refugio de la ira de nuestro Dios es la provisión de protección que Él ha establecido.
Por eso todos nosotros, sin vacilar, debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras vidas. Él es el único refugio establecido en las Escrituras para proteger al pecador de la ira inaguantable de nuestro Dios. Eso debemos hacer y eso debemos decirle a la gente. Huyamos hoy a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él seremos salvos de la ira venidera. Romanos capítulo 9, versículos 6, 9 y 10. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, en los que estábamos usted y yo también en esa lista. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Esta es la confianza de los que tenemos el corazón anclado a Cristo. Por medio de Cristo, nuestro Dios nos ha puesto a salvo y nos garantiza refugio para su ira venidera. Yo le invito a que allí donde está usted cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Pensemos en la seriedad que nuestro Dios ha determinado para con la humanidad y su maldad intervenirla. Y es el tiempo de los que tenemos el corazón anclado a la Escritura. Pensemos en las decisiones que debemos tomar de manera radical para ser fieles a nuestro Dios y asumir su palabra como el único camino que tienen los seres humanos para salir de la oscuridad. Conocer por medio de ella que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esto hace parte de su carácter. Es bondadoso, es misericordioso, extiende su gracia salvadora, pero también castiga la maldad de los seres humanos. Nuestro buen Dios, danos un corazón entendido, pero también determinado para la misión que tú nos has puesto. Nos has sacado de la oscuridad para que seamos la luz, la sal de la tierra. Ayúdanos a tomar en serio tu llamado para nuestras vidas y a asumir, Señor, la visión que tú tienes para con nosotros por medio también de esta congregación. Los días se hacen difíciles, los días se hacen oscuros, la maldad aumenta y también se intensifica en formas que no imaginamos. Te indignas con ella, Señor, pero nos llamas a que como iglesia sigamos orando y trabajando para que tu nombre, tu justicia, tu santidad, tu evangelio de salvación sea escuchado y reconocido por los hombres. Danos el carácter, la determinación del profeta Elías para salirle al paso al pecado, Señor, con tu palabra, no con nuestras obras, con tu palabra, Señor, para que queden tus testimonios registrados y para que quizás, Señor, no lo sabemos, los que la reciban puedan corregir su camino delante de ti, llegar humillados y rendir sus vidas al Creador de nuestras almas. Alabamos y glorificamos tu nombre, nuestro buen Dios y Salvador, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.